Quisiera por favor que busquen en sus Biblias Jeremías 18, 2 al 6. Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 2 al 6. Si está listo, puede decir amén. Si no, diga aleluya, pero diga algo. Jeremías 18, 2 al 6. Si no lo encontró, escuche por favor. Leemos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús, el Cristo. Levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez vasija nueva, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Padre, gracias, porque la mejor posición que podemos tener es estando en tu mano, porque de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar. Gracias, Señor. En esta noche te pedimos que una vez más nos haga arder, que si en algún momento el fuego se apagó, tú nos hagas arder en nuestro hombre interior, que ese fuego corra, Señor, a lo más profundo y que nada, Señor, nos separe de ti. Nada nos separe de ti. Hazlo arder, Señor. Si nos desconectamos de la posición en la que ardíamos, una vez más vuélvenos al horno. Llévanos a la rueda. Llévanos al farero. Aleluya. Posicionado. ¿Cuántos están posicionados? Cristo es el que nos posiciona. Cada uno de nosotros tiene una posición en su casa. Tiene una posición donde estudia y una posición donde trabaja. Pero un día esas posiciones van a dejar de ser. Mas hay una posición en la que Cristo nos ha plantado que nada ni nadie podrá quitarnos. Estamos seguros en Él. El enemigo hará todo lo posible por quitarlo de esa posición. Pero si Cristo nos puso en ella, nada ni nadie nos va a hacer quitar de esa posición. La crisis no puede. El enemigo no puede. La falta de trabajo no puede. Cristo te ha posicionado. Y no te ha posicionado en cualquier lugar, sino en lugares celestiales. El enemigo no puede acceder donde Cristo nos ha posicionado. Por supuesto, vamos a tener guerra. Y en medio de esa guerra, muchos vamos a entender que nuestra posición está en amenaza. Muchos perdemos no la posición, pero sí la posesión. Escuche esto, por favor. Donde Cristo nos posiciona, el diablo no puede quitarnos. Pero cuando Cristo nos posiciona, también nos da posesión. Y muchas veces perdemos la posesión, aunque mantenemos la posición. Pero si no estamos conscientes de nuestra posición, es como si no tuviéramos tal posición. Así que tener la posición no es suficiente. Hay que estar consciente de la posición que tengo para la posesión que voy a adquirir. El hijo pródigo es un ejemplo de eso. Lucas 15, 11. Él tenía la posición y la posesión. Él era dueño de todo lo que había en la casa. Ganado, dinero, tierra, siembra. Pero un día él escuchó las voces de jóvenes que no estaban bien posicionados. Y esos jóvenes murmuraban con que se gozaban en el mundo. Y ese joven, conocido como el hijo pródigo, Lucas 15, 11, le pidió a su padre la parte de su herencia para ir a malgastarla. El padre se la cedió. Y el joven se fue con todo lo que poseía. Y allá en un lugar distante
gastó todas sus posesiones. Al gastar sus posesiones, vino una gran hambruna al lugar. Y él tuvo que pedir que le permitan trabajar apacentando cerdo. La Biblia dice que tenía tanta hambre que quería comerse las algarrobas de los cerdos. Hasta que él meditó y dijo: yo aquí, pasando hambre y trabajo, y en la casa de mi padre hay comida en abundancia. Voy a volver, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué está diciendo? No tengo la posición. Así que cuando vaya, tómame como uno de tus jornaleros. Él está diciendo: porque malgasté la posesión, ahora perdí la posición. Pero luego él dice: volveré y me levantaré. Y cuando vuelve y se levanta, obviamente nadie le dio un baño para bañarse, así que se tuvo que ir todo hediondo y haraposo. Pero la Biblia dice que el padre estaba a la espera de ese hijo que se había ido. Así que el padre, desde que lo vio, se abalanzó sobre él, lo abrazó, lo besó. Y el hijo le dijo: perdóname, padre, no soy digno de ti ni de lo tuyo. El padre le dijo: hoy mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Ve, date un baño, te van a poner el anillo de autoridad, maten el becerro más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque aunque perdió la posesión, nunca perdió la posición. Muchas veces entendemos que no estamos fluyendo en un don, talento, ministerio, y creemos que ya perdimos la posición delante del Padre. Pero si este hombre de la parábola fue tan sensible e inclinado en amor a su hijo, cuánto más nuestro Dios, aunque nos hayamos revolcado en el lodo, aunque nos hayamos distanciado y malgastado la parte de la herencia, cuando decidamos volver a asumir la posición que Él nos dio, no va a decir: ven, hijo mío, entra a mi regazo, toma la herencia eterna que tengo preparada para ti. Aleluya. El enemigo trabajará en nuestra mente para que no nos consideremos en la posición que Dios nos ha establecido. Y cuando perdemos la concientización de nuestra condición de posición, voy a repetir esto: cuando el enemigo logra quitar de nosotros la concientización de nuestra posición, entonces, aunque mantenemos en Dios la posición, andamos sin posición. Porque eso fue lo que nos sembró. Lo hizo con Adán y con Eva. Tenían la posesión por la posición. Nadie tiene posesión si no es por la posición. Y Satanás, viendo la posesión, atacó la posición y le dijo: con que Dios ha dicho que no pueden comer, permítame parafrasearlo, de todo esto que está en el huerto, que es posesión de Él para ustedes. Y Eva dijo: podemos comer de todo porque se nos ha dado en posesión, pero menos del árbol prohibido. Y Satanás dijo: pueden comer de él. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que lo coman van a tener la misma posición que él tiene. Y comenzó a cambiar la mentalidad de Adán y Eva. Directamente de Eva e indirectamente de Adán. Así que ella comió de lo que realmente no podía poseer. Era lo único que no podía poseer en el momento, porque la posición que tenía no era para poseer eso que estaba bloqueado para ella. Pero Satanás muchas veces quiere que tomemos posesión de cosas en las que no estamos en posición para tomar. Y cada vez que accedemos a algo en lo que no estamos en posición y tomamos posesión, arriesgamos la posición. Tengo que repetir esto. Cada vez que accedemos a algo y tomamos posesión sin estar en posición, perdemos no solo la posición, sino también lo que se nos entregó. La posesión y la posición. Adán y Eva perdieron la posesión y perdieron la posición. Así que tuvo que venir el postrer Adán. ¿Cuál es el postrer Adán? Cristo, que no es como Adán, alma viviente, sino espíritu que vivifica. ¿Qué es lo que se vivifica?
lo que está muerto. No se le da vida a algo que está vivo, se le da vida a algo que está muerto. Cristo, el postrer Adán, tuvo que venir para volver a reposicionarnos, para que podamos acceder a la posesión que nos corresponde. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, para que los hebreos pudieran poseer lo que Dios le había entregado y mantenerlo poseído, tenían que mantener un sinnúmero de estándares, un sinnúmero de lineamiento, oír la voz de Dios. Dice Éxodo 19:5: si oyen hoy mi voz, serán mi especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido, un reino de sacerdote. En otras palabras, lo estoy poniendo en una posición por encima de todos los pueblos de la tierra. Para que los demás pueblos puedan venir a interactuar conmigo, tienen que acercarse a ustedes. Eso fue lo que Dios le dio en posición. Pero el pueblo fue duro de servir, desobedeció a Dios. Entonces Dios diezmó al pueblo en la posición que tenía, y ya no era un pueblo sacerdotal que conectaba a los que estaban en tiniebla con el Dios de la luz admirable. Ya no eran un pueblo que estaban expuestos para atraer a la gente que estaba perdida a la salvación. Ya no eran el pueblo monoteísta que iba a traer a los pueblos politeístas. Politeísta es que adoraban muchos dioses, monoteísta es que adoraban al único Dios verdadero. Israel, como pueblo monoteísta, adorador del único Dios verdadero, estaba facultado, comisionado y posicionado para traer como cabecera de playa humana. Ustedes saben que los ríos desembocan en la cabecera del mar de las playas. Los pueblos iban como ríos a desembocar en Israel como cabecera de playa humana, para tener un vínculo y conexión con el Dios único y verdadero. Pero el pueblo se cerró a Dios, así que Dios tuvo que diezmarlo, y de todo un pueblo de sacerdotes solo tomó una tribu sacerdotal. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio la espalda al Dios que tenía de frente. Eso era típico en el Antiguo Testamento. Por eso es que en Jeremías el Señor dice: Jeremías, ve a casa del alfarero, mira cómo se rompe esa vasija en su mano. No puede, y él luego puede restaurarla y hacerla otra nueva. ¿No puedo hacer yo lo mismo con este pueblo al cual le he dado una posición? Es interesante saber que se rompió la vasija no en la mano del diablo. La vasija no se rompió en una discoteca. La vasija no se quebró en un colmadón. La vasija se quebró en la mano de Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando te quiebra en la mano de Dios? Dios hace algo nuevo de lo que se quebró. Dios no desecha lo que se quiebra en su mano. Dios hace nuevo. ¿Y sabe dónde Dios te hace más fuerte? Donde continuamente te rompe, donde continuamente te quiebra. Así que nunca dejes tu posición por una caída. Nunca dejes tu posición por una debilidad. Nunca dejes tu posición porque te sientes que no sirve en esa parte. Ahí donde no sirve es donde el que sirve pone lo de él que sirve, para que lo que no sirva de ti sirva a través de lo que sirve de él. Aleluya. Hay una técnica japonesa llamado el kintsugi. El kintsugi es una técnica japonesa que consiste en reparar porcelanas, vasijas de porcelana que se han roto, que se han quebrado. Y los dueños consideran que no la deben echar a la basura por la posición sentimental que tienen ellos, y la llevan al taller. ¿Y sabe qué hacen los japoneses? Esa vasija toda quebrada, rajada, agrietada, comienzan a mezclarla justamente con una mezcla de polvo, plata, platino, y donde estaban los orificios y donde estaban las grietas, comienzan a ponerle polvo de oro. Luego lo lijan, y luego el valor de esa vasija, de esa taza, de ese jarrón, ahora es más caro que antes de ser roto y quebrado. ¿Por qué? Porque sus heridas, sus cicatrices no son una vergüenza para esconderse,
sino que pueden mostrarse porque ahora están llenas de oro, llenas de plata, llenos de platino. Su peso es mayor, su brillo es mayor, su valor es mayor. Vengo a decirte en esta noche que si te rajaste, si te cuarteaste, si te rompiste, si te quebraste en algún lugar, hay una técnica en el cielo más allá que la Kintsugi, donde Dios no solo pone oro, plata y platino, donde pone la sangre preciosa de su Hijo para verte a ti a través de Él. Predicador, ¿cómo Dios me restaura? Hay una palabra llamada catartizo en griego. La palabra catartizo habla de reparar, arreglar, perfeccionar, establecer. No por el hecho de hacerlo, sino a diferencia de nosotros. Voy a repetir esto. Restaurar tu posición en griego es catartizo. La esencia se refiere a disponer para un propósito. Dios no te restaura por restaurarte. Igual que no se repara una sombrilla para guardarla y está lloviendo y hace sol y no usarla. Igual que no se remiendan redes si no se va a usar para ir a pescar con ella. Si Dios te restaura en el concepto de catartizo, es porque tiene la intención, el propósito en tu vida de volver a usarte. No importa lo que pasó, no importa lo que aconteció, Dios te restaura para retomar en ti el propósito del cual tú te habías distanciado. Pero predicador, lo que hice fue muy feo. Catartizo no tiene que ver con lindo ni con feo, sino con el Dios que te llamó para restaurarte. ¿Algún ejemplo? Claro que sí. Pedro, el Señor le dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlo. Fíjese que es en plural, no es te ha pedido. Os ha pedido a todos los apóstoles. Pero el Señor se lo dice a Pedro. Le dice: mas yo he rogado para que tu fe no falle. Pero Pedro negó al Señor varias veces. Pero ese hierro de Pedro no está en la condición de perder su posición, porque Jesús no rogó en vano. Jesús no rogó para que no yerre, para que no falle, para que no caiga, para que no lo niegue, sino que a pesar de negarlo, a pesar de renegar de él, mantenga su posición en fe de conexión con el Hijo de Dios, a pesar de. Y eso nos acontece a nosotros. Hay un día que amanecemos con la fe allá arriba, que decimos: ¿dónde están los demonios para echarlos fuera? ¿Dónde es que hay que ir a evangelizar? Tenemos un día que donde quiera que vamos, su nombre, gloria, y que vive Cristo, y no hay que mandarnos a decir eso. Pero otro día amanecemos cabizbajo. Y no es solo a usted que le pasa, nos sucede a todos. Y ese día que amanecemos cabizbajo, no perdimos la posición por el sentimentalismo, porque la posición no depende de mi sentimiento. La posición no depende de lo que yo hice ayer o haga hoy. La posición depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La posición depende de lo que Él logró por mí. Yo, a pesar de no sentirme bien, estoy dispuesto a mantenerme en conexión con la posición que Él logró. Óigame, su posición no se pierde. Hay gente que le dicen: vamos a orar por allí. Y dicen: no, porque no he ayunado lo suficiente, no he orado lo suficiente, y no creo que sea efectivo porque no he hecho estas cosas. Usted no es efectivo por lo mucho que oró o ayunó. Usted es efectivo por la posición en la que Cristo lo ha puesto. Catartizo. El Dios que te restaura lo hace porque tiene un propósito para tu vida. ¿Cómo Dios me da posición? El más alto nivel de posición, escuche cómo se da. El más alto, no hay otro.
El más alto nivel de posición en Cristo se da a través de la amputación y la imputación. Predicador, amputación tiene que ver con lo que te quitan. A fulano le pegaron un brazo. ¿Qué decimos? Le amputaron un brazo. A fulano le colocaron una nueva pierna. ¿Qué decimos? Le imputaron una pierna. En la cruz del Calvario, a Cristo Jesús, el Padre, le amputó sus méritos. Le quitó sus méritos. Las características inherentes, propias, automáticas de Cristo fueron quitadas en la cruz del Calvario. Le fueron amputadas. ¿Y sabe qué hizo Dios al amputarle eso? Nos la imputó a nosotros. Nos la colocó a nosotros. Nos la dio a nosotros. Los méritos de Cristo en la cruz del Calvario nos fueron dados. Por eso somos su cuerpo. Por eso somos su iglesia. Porque tenemos los méritos de Cristo. Él no subió al cielo con los méritos, sino que dijo: oh, la gloria que tenemos, Padre, la gloria que me diste, yo se la doy a ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Cristo no se fue con la gloria, sino que esa gloria le fue imputada, aleluya, y nos fue amputada a nosotros. La gloria de Cristo, igual que la paz. Por eso dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Estamos posicionados en un nivel para tener paz, que aunque vengan viento y tormenta, y aunque la gente no entienda, tenemos imputada la paz de Cristo. Por igual, a nosotros nos amputaron todas aquellas cosas en Adán que nos identificaban. Escuche, la posición que heredamos en Adán, desde las ramificaciones del alma, pasiones, sentimientos, sentidos embotados que no disciernen a Dios, esa condición nos fue amputada y le fue imputada a aquel que iba a morir en la cruz del Calvario. El Padre lo que hace es eso: le quita la posición al Hijo y se lo da a la iglesia, a ti y a mí. Por eso es que dice Isaías que un niño iba a nacer, que un hijo nos sería dado y que el principado sería sobre sus hombros. Pero él se fue como cabeza y dejó la iglesia como su hombro. Así que la iglesia, que ha recibido el poder de la amputación y la imputación, ahora es el hombro de Cristo, donde el principado, el poderío, donde la dinámica del reino está siendo manifiesta. Es la iglesia la que está en el grado de posición tal que dice que las puertas del Hades, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quizá tú nunca has descubierto la realidad de tu posición, y es por ello que no has tomado posesión de lo que Dios ha dicho. En el lugar donde tú estás, la bruja no tiene autoridad más que tú, el hechicero no tiene autoridad más que tú. No tienes que mudarte porque se mudó un Changó, un Anaísa de cabecera, un pato, no importa quién lo haya hecho. El mayor grado de autoridad en la tierra se ha dado a través de un nombre que es sobre todo nombre, y tú eres representante en lo visible del Dios invisible. Somos el modelo visible del Dios invisible, y todo modelo es una representación. Y toda representación trae consigo una manifestación de lo que representa. Otra vez, no te distraiga. Tú y yo somos modelo visible del invisible. Y todo modelo es una representación. Y toda representación está posicionada para manifestar aquello que representa.
Doquiera que vayamos, estamos cualificados para representar al que es por los siglos de los siglos. Te pueden ir a hacer brujería a Haití, a África y a la India. Y cuando te vayan a hacer brujería, el curandero tiene una posición. Pero esa posición está por debajo del que te posicionó a ti. Porque la Biblia dice que delante de un grande hay otro grande. Y delante de ese más grande, otro más grande. Te traigo noticia. Tú solo estás por debajo del más grande. Por debajo de ti están todos los demás, porque están debajo del grande de los grandes. ¿Cuál es el proceso? Escuchen, por favor, amado. Porque la idea no es que venga de San Juan para entretenerte por unos minutos. La idea es que salga de aquí sabiendo cuál es tu posición. Te lo está diciendo alguien que cuando retornó a San Juan, después de 11 años ministrando, tuvimos años pastoreando en Baní, y cuando retornamos a San Juan, donde nos mudamos, a 2 casas vivía una familia de curanderos, de hechiceros, de gente de maldad. Y Wander me es testigo. Nosotros no nos habíamos mudado con los trates, sino que estábamos donde la suegra. Y duramos un tiempo, pero de ahí comenzó la influencia de la maldad. Y de repente me comenzaron unos dolores en el costado de muerte, que no valía pastilla, no valía médico, no valía nada. Dije, Padre, pero yo no puedo estar así. Me tiré en la mañana a orar en la sala, en el mueble. Y cuando me tiro de rodillas, tengo una visión. Y en la visión estoy viendo estos animales que tienen como una barriga aquí, que cargan el canguro. Me sueño con 3 canguros. Me sueño no, porque no estoy durmiendo. Tengo una visión con 3 canguros. El primer canguro que me pasa, yo tengo una vara. ¿Cuántos saben que la vara habla de poder y de autoridad? Yo tomo esa autoridad de la vara y le doy al primer canguro y se deshace como los muñequitos. El segundo canguro que me pasa cerca, yo le doy y también se deshace. Pero cuando le voy a dar al tercer canguro, que era el papá, se me cuadra. Y comienza a tirarme golpes. Y yo le tiro y él me tira y ninguno de los dos nos damos. Entonces, en el mundo espiritual, todo esto es guerra espiritual de alto nivel. En el mundo espiritual, así como le dijo Satanás a Jesús, si te suben, ven y tírate del pináculo. Ven, dile a esta piedra que se convierte en pan. Nunca salieron del desierto, pero en la 4ª dimensión todo eso se hizo una realidad espiritual. Así que en esa visión hay realidades espirituales que comienzan a manifestarse. De repente ya él no quiere pelear conmigo y aparecemos en una discoteca los dos. Y en la discoteca él no me invita a pelear, sino a bailar. El canguro que le maté el hijo y la mamá me está invitando a bailar. Y yo lo que hago es que reprendo y ahí salgo de la visión. Y cuando salgo de la visión, digo, Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor me dice, el de al lado, golpeaste al hijo que comenzó el trabajo y deshiciste lo que él hizo. Golpeaste lo que hizo la mujer y se deshizo. Entonces ellos pidieron socorro a la cabeza, al hombre. Y eso es lo que te está provocando esa maldad. Cuando tú tienes posición y descubres la posición del otro, tú vas con tu posición contra la posición del otro. Y le dije, Señor, no te digo que lo mate, pero lo que por un camino vino, por 7 devuélveselo. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, y a mí no llegará. Obra en él para que se convierta, y si se convierte, no te lo lleve, no lo corte, pero si no se convierte, lángala, juángala. El hombre como que me estaba escuchando, amado, como que me estaba escuchando, porque el hombre se convirtió al par de días. Se puso malo y se convirtió al par de días. Incluso iba a nuestra iglesia. Llegó a asistir incluso a retiro de caballero. Pero entonces el enemigo lucha para que tú no tengas posición. El enemigo lo movió a jugar un palé. Oye, se sacó el palé. El enemigo lo movió a concursar en un asunto. Se sacó también aquello. Pero miren qué malo es el diablo. Se le perdió el papel del palé y no le entregaron el papel, no le entregaron el palé. Y el otro asunto que se sacó tampoco se lo entregaron. ¿Qué provocó? Se llenó de odio, de rencor. No pudo cuajar en el evangelio.
El hombre entonces volvió para atrás y la maldición que me lanzó se retornó para él. Ahí está el hombre para la capital, para la casa, unos medicamentos que salía a la calle como que estaba loco. Le estoy hablando de un hombre fuerte, pesita y de todo. Al pocos meses muerto el hombre. Hace tiempo que ya no creo que queden ni siquiera muchos huesos. Hace 4 años ya que estamos en San Juan. Pero si no descubro mi posición y la posición de él, jamás en la vida iba a poder enfrentar esa adversidad. ¿Cómo yo descubro la posición del otro? Sabiendo cuál es mi verdadera posición. Por eso me gusta lo que dice Isaías 43. El Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, Jacob, que te creé. Es una posición en la que está Jacob de creado. Pero las hormigas las creó Dios. Los burros los creó Dios. Las vacas las creó Dios. Así que no hay nada de muy especial en ser creado en cuanto a posición espiritual se refiere. Pero luego dice Isaías 43, yo soy Jehová tu Dios, Israel, que te formé. Y aquí está la gran diferencia. No es lo mismo ser creado posicionalmente que ser formado. Jacob fue creado, pero Jacob vivía engañando a su papá, engañando a su hermano, mintiendo, vistiéndose como si fuera Esaú, su hermano, hasta que fue donde Labán y luego tuvo que huir de allá y luego en el camino, años después, tener un encuentro con el Señor. Y es en ese encuentro donde él descubre que la posición por la que tanto mintió, la posición por la que tanto peleó, no le servía de nada ante la adversidad. Me voy a devolver. Si usted quiere, yo no he predicado nada y comienzo ahora. Recapitulando, le quiso comprar la posición a su hermano por un plato de lenteja. La mamá simpatizaba con él y le dijo: como tu papá está medio ciego, vístete como tu hermano. Mami, pero yo no huelo como él. Te voy a poner un perfume, ven que yo sé cómo lo vamos a engañar. Mami, pero yo soy lampiño. Cuando él me toque no me va a ver bello en los brazos. Ven que te va a poner una piel de un animal ahí. Te va a poner una bufanda para que él se confunda. Todo eso lo hicieron por una posición. Y luego cuando está allá donde su tío Labán, años, que tiene que retornar para tomar posesión de lo que Dios dijo cuando él estaba en el vientre. Que Dios dijo: hay 2 naciones, Rebeca, en ti, y el menor tiene mayor posición que el mayor. Ahora él viene a tomar posesión, pero él había violado su posición. Ahora cuando está ante el ángel de Jehová, él le dice al ángel: hasta que no me bendice, no te va. Pero por favor, Jacob, tú mentiste por esa posición. Tú mentiste por esa bendición. Tú engañaste por esa bendición, por esa posición. ¿Cómo es que ahora está pidiendo otra bendición? Porque descubre que la verdadera posición no vino cuando engañó. Que la verdadera posición ahora es cuando él es expuesto a ser vencido. La posición nos llega no cuando somos vencedores, sino cuando somos vencidos. Pero resulta que el diccionario del hombre es contrario al diccionario de Dios. En el diccionario del hombre, la palabra perder causa miedo, ceder causa temor, la palabra morir causa pavor. Mas en el diccionario de Dios hay que bajar para subir, hay que perder para ganar, hay que ceder para adquirir y hay que morir para vivir. Si Jacob quería posición, tenía que descubrir el diccionario de Dios. El concepto de posición no depende del larú ni la Real Lengua Española, sino de la realeza del reino. Eres lo que el reino dice que eres. Eres lo que el reino determinó que eres. Eres lo que Dios ha dicho que eres. Los diccionarios del mundo podrán decir lo que quieran, pero tú eres lo que Dios ha dicho que eres.
Si no me bendice, no te va. ¿Y sabe cómo lo bendijo el ángel? Dándole una puñalada. ¿Desde cuándo que te den una puñalada es una bendición? ¿O sí lo es? Porque esa puñalada le dio posición de reino. Esa puñalada le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Jacob fue herido en el encaje. El encaje es el centro reproductivo. Todo lo que se reproduce es consecuente de lo que se produce. Yo no puedo reproducir mango si lo que produzco es aguacate. Yo no puedo reproducir amor si lo que produzco es odio. Yo no puedo reproducir vida si lo que produzco es muerte. Jacob fue herido en el centro reproductivo para que a partir de esa cortadura comience a producir conforme al que lo cortó, no conforme a todo el que él había cortado. Y le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino que será tu nombre príncipe Israel. Y es ahí donde se cumple Isaías 43, 1a en adelante, b en adelante. Ahora es Israel, el príncipe, una posición de representante de Dios en la tierra para hacer lo que Dios en su tiempo quería hacer. Entonces ahí viene el versículo 2 de Isaías 43 que dice, pasará por las aguas y no te ahogará. Pasará por el fuego y no te quemará. Pasará por las llamas y no arderán en ti. Cuando paso por las aguas y no me ahogo, las aguas son una realidad de crisis en el contexto. Pero cuando soy más profundo que las aguas, la crisis de las aguas no pueden ahogarme. Cuando eres más profundo que las aguas de la crisis de la adversidad, tú pasas caminando por encima de la adversidad y ellas no pueden ahogarte. Pasará por el fuego y no te quemará. Cuando paso por el fuego y no me quemo, cuando soy más fuego que el mismo fuego. Pasará por las llamas y no arderán en ti. Cuando las llamas puedo pasar por ellas sin que ardan en mí. Cuando soy más llama que las llamas por las que paso. ¿Hay algún ejemplo bíblico? Sadrá, Mesá y Abednego. El horno fue preparado 7 veces. Aún los que lo estaban atizando se quemaron. La idea era lanzar los jóvenes por no postrarse a adorar la imagen. Mas ellos dijeron, permítame la parafrase, Rey, con todo respeto, nosotros no nos vamos a postrar. Te vamos a decir por qué no nos vamos a postrar. Nosotros hemos asumido una actitud. Esa actitud es consecuente de una posición en la que estamos. Y no vamos a ser movidos de esa posición. Por eso no cambiaremos de actitud. Si tú quieres, lánzalo en el horno. El Dios al que le servimos nos puede librar. Y si no nos libra, nuestra posición no va a cambiar. Lo lanzaron en el horno. Y la Biblia dice que en el horno ellos se paseaban. El texto es simple cuando se lee así. Pero la verdad es que ellos nunca se pasearon en el fuego de ese horno. Ellos se pasearon en el fuego interior que estaba dentro de ellos. El fuego que no se veía. Porque la Biblia dice en hebreo, lo que se ve es el resultado de lo que no se veía. Implica que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. Ellos se paseaban en un fuego que no se veía, aunque los que estaban expectantes solo veían el fuego que se veía. Y como el Dios nuestro es amante de ese fuego interior, hizo acto de presencia e hizo que el rey se pusiera de pie diciendo, entramos 3 al horno y hay un cuarto personaje con apariencia de hijo de los dioses. Claro, rey, ese es el conocido mitad fuego y mitad resplandor. Y le encanta el coro con lo que se emprenden. Le encanta el coro con la gente de posición. Le encanta el coro que lo que no cambian de actitud, sino que están rumbo a la meta señalada. Jeremías es otro ejemplo que no podemos dejar de tocar. Jeremías 27:9, él dice, me sedujiste, Jehová, y fui seducido. La posición viene justamente a través de la seducción.
Dios te seduce para posicionarte. Por favor, escuche esto. En Jeremías 1, el Señor le habla a un muchacho de unos 20 años, que no era de la línea profética, sino de la línea sacerdotal. Hay unos asuntos de trasfondo histórico ahí, cultural, muy largo, que no vamos a mencionar, pero había cierto conflicto con la línea sacerdotal de Jeremías. Y teniendo 20 años, sabiendo Dios que lo va a usar para los exiliados en Babilonia, y que no podía servirle mucho como sacerdote, más bien como profeta, le dice: antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te llamé. Y él dice que yo soy muy muchacho, esa posición está muy alta, está por encima de mis expectativas. Y él dice: lo que yo diga que tú digas, tú lo vas a decir. Entonces le dice: ¿qué ves, Jeremías? Ahí es donde nosotros caemos en el gancho, cuando Dios comienza a mostrarnos cosas de una condición que solo es alineada a la nueva posición. Lo voy a repetir. ¿A cuánto Dios le habla aquí? ¿A cuánto Dios le ha mostrado algo? Y se cansaron de que le hable. Se cansaron de que le siga mostrando cosas. Eso da, como dicen los muchachos, eso da seguidilla. Eso provoca adicción. Escuchar la voz de Dios provoca adicción. Que Dios nos muestre en el mundo espiritual provoca adicción. Provoca adicción. Dios me habló y uno está maravillado. ¿Por qué? Porque te están hablando desde una posición que trasciende a la tuya natural y terrenal. Te están involucrando al espiritual. Entonces Dios tiene que atraerte, mostrándote cosas, diciéndote cosas. Así que Jeremías fue atraído. Pero alguien puede ser atraído y no seducido. Seducir es aquí la misma palabra que se usa en Apocalipsis cuando dice que Luzbel atrajo la tercera parte de los ángeles. Esto es atraer con encanto. ¿Con qué encanto atrajo Dios a Jeremías? Con piropos, con palabras, con dichos, con promesa, con profecía para su propia vida y lo demás. Entonces Jeremías dice: me atrajiste, me sedujiste y me venciste. Ser seducido no es suficiente. Tenemos que ser vencidos. Una vez que eres vencido, no hay nadie que pueda vencerte, porque el que te venció es el peso pesado. Y todos tus pleitos serán con peso pluma. Usted no sabe de boxeo, pero peso pluma son aquellos boxeadores que no es que son malos, pero no son lo máximo. Y el peso pesado, un peso pluma no puede pelear con un peso pesado. Cuando tú peleaste como Jacob con Jehová, él es peso pesado y él te venció. Y al vencerte es cuando te hace ganador, porque te quitas tu título de drogadicto, de prostituta, de hechicero, de lo que sea, y te da el título de él. Tu título a él no lo daña, pero tu título te maximiza y te posiciona. Entonces ahora tú pasas a ser lo que él dice que eres y hacer lo que él dice que hará. Así que Jeremías fue atraído, seducido y vencido. Pero Jeremías está pasando un vía crucis, está pasando por proceso, por crisis. Y dice: no quiero hablar más tu palabra. Esta posición me causa persecución. Esta posición me causa crisis. Amado, la posición es linda. La posición es bella. Cuando sale en Facebook, cuando sale en Íntegra, cuando está aquí delante cantando, adorando, la gente ve la posición y la gente dice: wow, qué lindo danzó, qué lindo cantó, qué lindo predicó. Pero detrás de esa posición hay una guerra, hay trago amargo, hay crisis, hay dificultades. Y es ahí donde no todo el mundo se puede ver. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. No quiero hablar más tu palabra. Lo sedujo, lo atrajo, lo venció. Era conocido como el profeta, el hombre, la voz de Dios. Pero dice: no quiero hablar tu palabra. No quiero pastorear. No quiero ser evangelista. No quiero ser misionero.
no quiero ser diácono, no quiero ser líder de jóvenes, no quiero, pero hay un fuego de ti metido tan dentro de mí que aunque quiero callar, no puedo. Ahora no hago la cosa porque no quiero o quiero. Ahora lo hago porque el fuego de Él metido tan dentro de mí es el que me dirige, es el que me gobierna, es el que me patrocina. Él es el que tiene la primera y última palabra. Amados, estoy convencido que sobre ustedes pesan un sinnúmero de palabras proféticas. Cada palabra profética es en relación a la posición para la posesión. Por favor, mire aquí que lo voy a repetir. Ustedes de seguro tienen docenas de palabras proféticas. Esas palabras proféticas son en relación con la posesión por la posición. Como le dijo Pablo a Timoteo. Estas palabras proféticas que vienen sobre ti son en relación al don que recibiste conforme a tu posición en el reino. Ninguna profecía puede estar en contraste con la posición que tú tengas. Ninguna posición puede estar en contraste con la posesión que Dios te ha dado. Cada palabra profética pone de manifiesto la posición en la que está delante de Dios. Y cada vez que Dios te da luz de tu posición, te está diciendo, puede poseer por la posición que tiene. Si Dios le dijo a ustedes que van a poseer por lo menos el 20% de la población de Elías Piña, Dios le está diciendo de la posesión porque lo puso en esa posición. Pero al ponerte en esa posición, el enemigo te hará oposición. Toda posición tiene oposición. Y resulta que nunca desarrollamos el máximo de nuestra posición si no viene la oposición. Dios es experto en usar la oposición para que desarrolle los músculos espirituales en el gimnasio de la fe. Pedro lo aprendió. Después de negarlo, volvió a Cristo. Reconfortó a los apóstoles, discípulos que se habían ido. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Y pareciera que el Señor estaba corto de vocabulario, pero él sabía lo que decía. Señor, dijo al final Pedro, tú conoces toda la cosa. Señor le dijo, antes te vestías tú, ahora te va a ceñir otro. Ya tú no serás, Simón, una vara endeble, débil. Tú serás piedra, tú serás roca. Y sobre estas palabras que te estoy declarando, será cimentada la iglesia. Pedro fue posicionado a tal nivel que cuando vino la persecución de Nerón, con esto termino, siento que ya ustedes están cansados. En segundo libro de Pedro 4:12, vemos un Pedro en la tesitura de la posición y la posesión. Nerón, en el primer siglo de la era cristiana, incineró Roma en el mes de junio, julio, y culpó a los cristianos de haber sido ellos los causantes del incendio. Y se desató una persecución, una cacería humana. Los hombres y las mujeres eran convertidos en antorcha ardiendo en los jardines de Nerón y en el circo romano. Nerón fue tan cruel que tomaba familia entera y lo calcinaba delante del público con aplauso. Para que la crueldad se maximizara,
comenzaba con lo más pequeño para que los padres sufrieran. Los leones, las fieras, devoraban a los hijos. Pero en medio de ese vía crucis, los cristianos con posición de reino decían: te perdono, Nerón. Cuando sabe quién eres, cuando sabe la posición que tiene, aún un castigo cruel como ese, por la posición tú sabes perdonarlo. Luego, Primera de Pedro 4:12, los cristianos tuvieron que dejar sus ajuares, sus bienes, a causa de la misma persecución. Y se encuentran con el apóstol Pedro, y Pedro le dice: no se sorprendan de la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes. Al contrario, gócense. Gócense de ser partícipe de los padecimientos de Cristo, porque cuando lo sean, el Espíritu de gloria vendrá sobre ustedes. El Espíritu de gloria solo viene con aquellos que son partícipes de los padecimientos de Cristo. Pero para ser partícipe de los padecimientos de Cristo, tengo que estar en la tesitura, en la posición que Él me legó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto cuesta perdonar? ¿Cuánto cuesta avanzar? ¿Cuánto cuesta dejar el mundo? ¿Cuánto cuesta darle la espalda a cosas que nos gustan en lo natural, pero nos afectan en lo espiritual? Él está diciendo: si son perseguidos, si son maltratados a causa de Cristo, el Espíritu de gloria vendrá sobre ustedes. ¿Y qué significa el Espíritu de gloria? Esa es la máxima posición que una persona puede aspirar. Te critican, gloria. No hay dinero, gloria. Se fue la novia, gloria. Te botaron del trabajo, gloria. Pero no es solo una expresión, es una vivencia. Es que con lo que otro coge una soga, tú le quitas la soga al otro. Con lo que el otro se queja, mientras que el otro da una quejabanza, tú estás en una alabanza. ¿Por qué? Porque entraste a la tesitura, a la posición de espíritu de gloria. Y cuando entra a la iglesia, ¿cómo estuvo el culto, hermano Pedro? El culto estuvo de gloria. ¿Por qué? Porque tú viniste con un espíritu de gloria. Y no importa quién predicó, no importa quién danzó, no importa quién hizo los coros, no importa, tú viniste con un espíritu de gloria. Y ese espíritu de gloria, ¿sabe dónde se gesta? En el altar. Ese espíritu de gloria solo se gesta en el altar. Cuando nos presentamos nosotros mismos como ofrenda del todo quemada, como holocausto. ¿Sabe qué hace Dios con la ofrenda en el altar? Cuando es quemada, según Levítico 6, ese holocausto, esa ofrenda quemada, Dios la recibe con olor grato. ¿Sabe cómo sabemos que Dios la recibe con olor grato? Dios la inhala. Y cuando Dios inhala esto muerto, y esto muerto hace contacto con el Dios vivo, lo muerto no afecta al Dios vivo, sino que el Dios vivo afecta a lo muerto. Y eso muerto, al hacer contacto, al ser inhalado por el Dios vivo, ahora el Dios vivo dice: he inhalado a Carmen. ¿Alguien se llama Carmen aquí? Carmen, Teresa, Marianela, cualquiera. Sandra, cualquier nombre. ¿Cómo? Deme un nombre cualquiera. Yaneli. Yaneli está en el altar pretendiendo entrar en una posición de gloria. Pero todos sabemos que la unción nos capacita para hacer, pero la gloria nos mata. Así que si quiero entrar en una posición de gloria, debo morir. Y el lugar seleccionado para morir es el altar. Y en ese altar, a diferencia del Antiguo Testamento, no voy a llevar un palomino, no voy a llevar tórtola, no voy a llevar un becerro, no voy a llevar chivo. Voy a presentarme yo mismo ahora en este Nuevo Testamento, en esta nueva vida. Y cuando Dios me consuma, entonces Dios me inhala para pasarme su gloria.
Y cuando Dios inhala, ¿cuál es el nombre? Yaneli. Cuando Dios inhala a Yaneli en el altar, ahora Yaneli no afectó a Dios, Dios afectó con su vida a Yaneli. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice, bueno, inhalé a Yaneli, ahora la voy a exhalar. ¿Dónde? En un lugar donde hay brujería, en un lugar donde el diablo tiene equiposición, donde está la fornicación, donde está el adulterio. Necesito poner una mujer que perdió su posición para recibir mi posición. Una mujer que perdió para recibir mi esencia. ¿Por qué? Porque si manda a un vivo se lo come el diablo. Porque si manda a un vivo la crítica lo destruye. Las ofertas lo vencen, lo seducen. La tentación lo acaba. Dios necesita mandar una muerta. Que no hay quien mate un muerto, por favor. Aleluya. Amado, si se llevan de mí vamos a amanecer aquí. En verdad no es bueno. Si algo no escuchaste hoy, escucha esto. Si quiere alguna posición, búscala en el altar, pero no lleve a otro. No lleve al diácono, no lleve al pastor, no lleve a la diaconisa, no lleve al líder. Si hay alguien que va a ser sacrificado, consumido en holocausto, que seas tú. Pero no solamente lleves tu vida para ser consumido en holocausto. Tú también eres la leña. Y tú también eres el fuego. Pero tú también eres el sacerdote que lleva todo eso. Tu posición ahí de sacerdote, de leña, de altar, de víctima, cuando sale de ahí, no sale más que en humo. Y es justamente ese humo lo que inhala el Dios del universo. Y no hay lugar donde Dios exhale que no fluya la vida. No hay lugar. Usakoma reba sheka rabakanda. Leba soko repo lebe seto birroboso kendoloma. Litau casondo rendo ribo socolando. El Señor dice, hasta ahora le han enviado remolino de vientos para deshacer la obra que estoy haciendo en la casa. Pero yo voy a convertir los torbellinos en cascada de vida. No teman manada pequeña, porque son grandes delante de mí. Seipai, kitai, rilikai, naisai. Lipai sorrendo libasokatai. Le causo ripa yenda yosa. Y licando rinso licama. Los tambores han sonado en el infierno, provocando invocaciones en contra vuestra. Pero Dios dice, antes de que los tambores tengan efecto, antes de que la agenda del que hizo los tambores tenga efecto, antes de que el designio del adversario tenga efecto, yo hice una agenda para ustedes. Y la agenda que ha de prevalecer no es la posterior, sino la primera. Yo hice una agenda conforme a Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, a fin de propiciarle un futuro conforme a mi voluntad. Yo haré que despierten a la realidad espiritual y voy a manifestar en mi casa los prodigios, los milagros. De aquí saldrán las profecías y los profetas y profetizas que van a hacer temblar los cimientos del reino de las tinieblas. Mis santos amados del Eterno, Dios no te da una posición para que la abandone.
Dios no nos da una posición para aventurar. Dios no nos da una posición para ver si la pegamos. Dios no nos da una posición para ver si sale bien. Dios no nos da una posición para ver si sucede. Es que cuando nos da la posición, ya Él hizo que sucediera. Luego se devuelve para que tú veas el suceso materializado. Tú no estás dando palo a ciega. El Dios del universo ya hizo posible lo que tú ves distante. El Dios que te marcó, llamó, posicionó, ya te dio en lugares celestiales la legalidad para ejercer la posición y que tome posesión. Desde que llegué, discerní en mi espíritu la necesidad premiante del que nos posiciona, de que 3 personas asuman su posición como si se le fuera la vida en ello. Porque si no la asume como si se te fuera la vida, otras vidas serán las que se irán. Puedo ver una gran copa en mi espíritu. No son 5, 10 ni 15, es una sola copa. Pero de esa sola copa, Dios quiere que bebamos lo que han de entrar en nueva alianza, convenio, pacto con Él. Un pacto de integridad. Un pacto de persistencia. De responsabilidad. Los vientos vendrán. Seremos sacudidos. Pero como la palmera nos podremos doblar, pero no romper. Makolai tai kaunduliai tai kai. Y la calle lendai quieto yendo ya tayela aquí ataya kawata. Litaya kenda ya toria lu atuani kato mato malime liba tia toka. Y tolekei ani manu alio con manu masuno lo. Ataya lo kanya no isu ni akayoli atoya no ata. Likani ano solu matima lako to para sibe tolima anato kianoto luya tu alúcalo. Yo sigo sentado en mi trono. Yo sigo sentado en mi trono. No hay nada que me inquiete para pararme. Yo sigo confiado en mi trono. Y si yo estoy sentado es porque estoy confiado. ¿Por qué? ¿Por qué teme, manadas pequeñas? ¿Por qué teme? Yo fui quien te llamó, yo fui quien te escogí, yo fui quien te cimentó, yo fui quien te posicionó. Y Shama rema rema sorara. Dios dice, en un jardín no solo hay flores, no solo hay rosa, también hay espinas. Aprende a lidiar con las espinas, porque vendré a tu jardín y tomaré las flores para sacar el mejor perfume que va a disipar la hediondez espiritual de la espiña. Dios mío, 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 Dios, 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 Shaipa, Ripa, Leipa, Rememenso, Elekaiso, Ricalai, Salipa, Arroipa, Sha. Ahora, fluye, 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 fluye. Lipa, lipa,
Likai soy acá. Ángeles ahora, ángeles ahora, ángeles ahora, ángeles. Umaye, Libai, Kiti, Relé, Sobo. Espíritu Santo, Lamai Kandung, Sorikanai. Ya yo terminé de predicar, pero tengo que decir esto. Estando en la casa, obviamente sacando un tiempo especial para estar con ustedes en ayuno y oración, me comenzaron a visitar pensamientos no comunes, feo. Y digo, Señor, pero yo estoy en ayuno, no he salido a la calle, música cristiana, casi solo en la casa, trancado en mi habitación, en santidad. Y estos pensamientos que me llegan, hasta que discerní, son los pensamientos con los que mis hijos para donde va están siendo atacados. Hay espíritus que están trabajando la mente. Hay espíritus que están trayendo ideas y pensamiento malsano de contaminación para que perdamos la posición. Hay espíritus lascivos que están gravitando en las mentes, en los pensamientos, a fin de que estemos creando y no dejemos que Dios sea el que esté creando en nosotros. Ideas retorcidas, pensamientos turbios. Amados, amadas, necesitamos arder a tal nivel que se consuma en nosotros todo lo que tiene que consumirse. Amo a mi hermano, amo al que me queda al lado, pero si él no quiere ser leña e ir al altar para consumirse, solo voy a orar por él. Yo sé que hoy salgo de aquí con un compromiso. Yo soy la leña. Yo soy la ofrenda, yo soy el fuego, yo soy el sacerdote, estoy en el altar y de aquí solo salgo hecho humo y de aquí nadie me inhala sino Jehová Dios de los ejércitos. Y una vez que me inhale, que me exhale donde Él quiera exhalarme, pero donde me exhale, ahí seré lo que Él dijo, ahí haré lo que Él dijo. Soy el aliento del invisible en mi casa, soy el aliento del invisible en mi barrio, soy el aliento del invisible en Elías Piña, soy el aliento. Tengo que fluir como aliento. Soy el aliento del invisible y como aliento del invisible voy a romper, neutralizar, disipar todo aliento adverso, todo aliento de las tinieblas. No le pida a Dios simplemente que sople, dile que te sople a ti. Y que cuando te sople, porque viniste del jardín, a pesar de las espinas te tomó como flor y hizo de ti el perfume. Cuando te riegue en un lugar, la hechicería, la brujería, los pactos satánicos no podrán tener efecto. No puedes subir si ya tú bajaste en el poder del Espíritu a neutralizar. Solo subirá lo que tú permitas que suba, pero no fuiste llamado a permitir, sino a manifestar lo que Dios descendió desde arriba para abajo. Padre, gracias, porque esta es una casa apostólica y profética. Gracias, porque todo lo que tú has dicho, tú lo harás. Te ruego que no permita, a pesar de los vituperios, a pesar de las crisis, no permita que cedan en la posición, porque entonces no tomarán posesión. Pero ellos no son de los que ceden, sino de los que adelantan para poseer conforme a tu voluntad perfecta y adecuada. Póngase en pie, por favor.
No voy a llamar a nadie para orarle, porque ya se pasó ahorita aquí adelante y se oró. Pero sí quiero extender la invitación por si alguien todavía no ha recibido la posición o si alguien la perdió y quiere retomarla. Para mí será grato placer orar por ti para que tome la posición original. Así que si hay alguien descarriado o algún amigo, repite tu oración conmigo, por favor. Señor Jesús, mi posición en ti es la que me cualifica para vivir en la tierra y para vivir en el cielo. En el cielo como ciudadano, en la tierra como residente. Esta residencia es pasajera, pero mi ciudadanía es eterna. Inscribe mi nombre en el libro de vida y hazme ciudadano por la eternidad. Amén. ¿Habrá alguien que hizo esa oración por primera vez y levanta su mano diciendo, sí, yo ya acepté ser ciudadano? ¿Usted? Pase aquí adelante, venga. No va a dar el paso, pero hizo la oración. Delante de Dios eso vale, aunque usted no camine. La posición comienza cuando hago confesión. Cuando confieso a Cristo en mi vida, estoy en la posición por su posición. ¿Qué hago? Aunque no paso aquí delante para que tomen mi nombre, pero yo tomé la posición, sigo orando en mi casa. Le voy a decir algo, ya yo terminé, pero es que ella me movió a darle este breve testimonio. Cuando yo quise la posición de Cristo en mi vida, ¿sabe qué era lo que yo trabajaba? Rifando. Rifaba, amado. Y me convertía y después de rifar cogía para el culto. Y fumaba, 10 años fumando, amado. Y me acostaba con el cigarrillo ahí fumando y orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y botaba el cigarrillo y me levantaba y de todo. Pues déjenme decirle, amado, que tomar esa posición me libró de morir del SIDA. Porque un amigo mío tenía una amiga y la amiga quería estar conmigo. Y él me prestó la llave para estar con la amiga. Y yo estuve con la amiga, viví con ella. Pero después que viví con ella sentí por lo mismo que le estoy diciendo. Porque tenía esa convicción, esa posición. Cuando viví con ella me sentí tan mal. Se supone, nosotros los hombres sabemos, que cuando estamos con una mujer nueva por primera vez, lejos de sentirnos mal, dije que es un triunfo. Pues yo me sentí mal, sucio, vacío. Digo, pero esto no es normal. Y cuando terminé de ahí, me encontré con mi novia, la verdadera, y me dijo, ¿para dónde tú vas? Digo, voy por una campaña. Tenía 2 días yendo a una campaña y los 2 días me hacían el llamado. Pero cada vez que me hacían el llamado yo le decía, después, más luego. Pero ese día, después que terminé con esa joven, me encontré con mi novia y fuimos. Le dije, yo voy a convertirme y me convertí. A los 2 meses, luego de convertirme, me dice un amigo, Robert, Papo no te ha querido decir esto, pero con la que tú viviste en su casa, se murió del SIDA. Amado, yo no sé, yo tenía apenas 2 meses, 3. Y yo no sé de dónde a mí me salió. Yo le dije, Moreno, a mí no me importa de que ella haya muerto, si del SIDA o no SIDA. Yo sé que Dios a mí me llamó para un asunto, que aunque ella haya muerto del SIDA, a mí el SIDA no me va a dar y yo no voy a morir de nada de eso. Hace 31 años de eso, me hice prueba más luego del SIDA, tengo 4 muchachas y, amado, nunca me dio SIDA, pero ella murió del SIDA. Lo que pasa es que asumí una posición, aunque todavía no había hecho la confesión. Y luego por la posición que asumí, hice la confesión. Y cuando hice la confesión, tomé posesión. Ella no ha hecho todavía la confesión, pero asumió una posición. Cuando haga la confesión, toma posesión. Den un aplauso al Señor y el ministro Pedro con nosotros.